Hola, vamos a hacer un comentario sobre una lectura llamada Mente y Cerebro en la Neurociencia Contemporánea, una aproximación a un estudio interdisciplinar. Bueno, interdisciplinar porque evidentemente habla de varias disciplinas, entre ellas la neurociencia, y pues también habla de la filosofía. Pues bueno, una de las cosas que me llaman la atención es que habla de algunos datos históricos en cuanto al estudio de la neurociencia que pues son interesantes porque, por ejemplo, dice en 1664 marca el origen de la neurociencia pues contemporánea. Entonces es interesante porque uno la neurociencia la tiende a ver como algo muy nuevo. Y el boom fue más o menos en los 90. Sin embargo, acá pues retomando un poquito el tema del video anterior, sí, la parte histórica es importante porque uno se da cuenta de que hubo antecedentes, ¿verdad? En este caso habla de Thomas Willis, que publica su tratado de anatomía cerebral. Y pues este señor estudia la porción encefálica del sistema nervioso y además él estaba muy influenciado por el filósofo René Descartes. Y se interesa en las implicaciones de la filosofía cartesiana en la comprensión de los trastornos mentales, que según esta doctrina, bueno, lo llaman doctrina, no estoy segura de que sea doctrina, yo diría filosofía. El espíritu como realidad simple no podía ser la sede de una enfermedad mental, sino que esta debía encontrarse en algún lugar del cuerpo al que se encuentre unida. Pues la verdad me parece muy acertado a pesar de que fueron ideas de aproximadamente el año 1600. Este señor Willis fue fundador de la neuroanatomía y de la neurofisiología y neurología experimental. Eso es interesante. Y también él es reconocido porque fue el primer científico que intenta asignar determinadas funciones mentales a áreas concretas del cerebro. Otra fecha importante en la historia de la neurociencia, que de hecho se ve mucho, es en 1848 el caso de un señor llamado Phineas Gage. Este señor tiene un traumatismo por un accidente que tuvo en el que se le atravesó una barra de hierro en parte de la cara y las porciones anteriores a la cavidad craneal. Básicamente pues como que le tocó así como la parte donde está la corteza prefrontal. Él no murió, pero perdió una cantidad muy grande de su corteza cerebral prefrontal. Recordemos un poquito, recordemos un poquito que la corteza cerebral prefrontal se encarga, por ejemplo, de la toma de decisiones y es una de las últimas partes del cerebro que se termina de desarrollar. Y no dentro del vientre de la madre, se termina de desarrollar en la adolescencia o despuesito de la adolescencia, podemos decir 18, 19, 20 años, por ahí. Así que los que piensen que el desarrollo del cerebro se termina en el vientre, pues no es así. Bueno, él pierde una gran cantidad de esta corteza, sobrevive, pero lo interesante es que el traumatismo que sufre no le da ningún trastorno ni sensorial, ni motor, ni tampoco se le altera el lenguaje ni la memoria. Sin embargo, la personalidad tiene cambios notables. De hecho, el extracto que ponen de lo que se habló en la época, ¿verdad? De los doctores, decían
que su salud física es buena, me inclino a decir que se ha recuperado, pero entre sus facultades intelectuales y sus predisposiciones animales parece haberse destruido, porque hablan de la conducta, dicen es impulsivo, irreverente, manifiesta una escasa deferencia hacia sus compañeros, es intolerante con sus limitaciones o con los consejos que se le ofrecen cuando no coinciden con sus deseos, es obstinado, caprichoso, vacilante. ¿A qué les recuerda esto? A un niño inmaduro, ¿verdad? Como sabemos, los niños tienen desarrollada la parte límbica, que es donde están pues, las emociones, pero aún no tienen desarrollada la corteza prefrontal y por esto es que son explosivos. Luego vamos a ver de qué me llama la atención, pues obviamente, bueno, el texto habla de las relaciones entre mente y cerebro. Entonces, lógicamente que este problema de las relaciones mente y cerebro me ha llamado mucho la atención, porque se tiende a hablar del cerebro como el centro biológico, ¿verdad? Desde la neurociencia, recibe los estímulos del medio interno y externo al individuo, los integra entre sí y con la experiencia cognitiva, emocional y de motivación acumulada y finalmente da lugar a la respuesta o respuestas correspondientes dentro o fuera del organismo. Digamos, mecanismos o funcionamiento puede ser abordado mediante métodos de la ciencia experimental. Por tanto, conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter cognitivo o afectivo. Pero resulta que pues, se denomina problema mente-cerebro porque por un lado poseemos experiencias subjetivas y por otro lado somos capaces de examinar científicamente los órganos materiales implicados en ellas, sin que la unidad de ambas perspectivas sea fácil de encontrar. Entonces, nosotros tendemos a hablar de funciones cerebrales cuando pensamos en lo que es fisiológico, tangible, y tendemos a denominar mente a aquello que es como más intangible, como si estuviera ahí, ¿verdad? En el limbo. Pues acá entonces se hace mención a la terminología del análisis neurobiológico de lo que es la conciencia. Y dice pues que según algunas teorías se refiere a la distinción en el campo de las funciones biológicas y de los procesos mentales entre aquellos que son inconscientes y los que podemos calificar como conscientes. Y gran parte de la experiencia sensorial y nuestras conductas planificadas pues son conscientes, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos actividades de los cuales no somos conscientes, como por ejemplo cómo funcionan todos nuestros sistemas, el corazón, el torrente sanguíneo, la digestión, todo esto lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, bueno, la neurociencia en cuanto a esto divide las opiniones en teorías en tres grandes grupos: el conductismo, el monismo reduccionista, que incluye el materialismo eliminativo, el dualismo neurofisiológico y el fisicalismo no reduccionista. Entonces, bueno, voy a mencionar algunas ideas, nada más como para darnos un norte. El conductismo, ¿verdad? Habla de la conducta entendida como la respuesta del organismo a unos determinados estímulos. Puede ser observada y medida y parece posible prescindir de los procesos mentales a la hora de explicarla. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un estímulo en el que se lastima mi piel, yo como una conducta que responde a este estímulo, puede ser que yo me quite y luego aprendo esta conducta y las siguientes veces voy a rechazar ese estímulo. El monismo reduccionista, por su parte, niega que la mente sea realmente distinta del cerebro y trata de explicar los fenómenos mentales y en concreto la conciencia
también la autoconciencia en términos físicos o biológicos estrictamente. Bueno, habla también sobre el materialismo eliminativo, que dice los estados mentales de los que hablamos en el lenguaje ordinario, como por ejemplo creencias, deseos, sentimientos, intenciones, no existen realmente y deben ser sustituidos por una estricta concepción biologicista que parta de la idea de que las actividades cognitivas son en última instancia actividades del sistema nervioso. En muchos casos se propone una inversión del procedimiento habitual de la investigación de los procesos cognitivos, que partiendo de las actividades cognitivas de los seres humanos, como pensar, hablar, recordar, aprender, pasan a individuar las operaciones cerebrales que pueden producirlas. Y se propone sustituirlo por una aproximación de abajo hacia arriba, empezar por comprender el comportamiento físico, químico, eléctrico o filogenético de las neuronas y solamente después tratar de comprender desde esta aproximación científica lo que sabemos intuitivamente sobre nuestras actividades cognitivas y afectivas. También pues plantea por acá que todas nuestras alegrías y sufrimientos, ambiciones, memorias, sentido de identidad, libre albedrío, no son más que funcionamiento de amplias redes neuronales y que las moléculas asociadas a estas conexiones neurales llega incluso a proponer el núcleo reticular del tálamo como un centro nodal para la conciencia del individuo. Bueno, hacían mención también de un señor llamado John Eccles, que habla del dualismo neurofisiológico. Según este señor, el cerebro no puede dar cuenta de la conciencia y de las actividades que derivan de ella, por lo que hay que admitir la existencia autónoma de una mente autoconsciente, distinta del cerebro mismo, que no es ni material ni orgánica y que ejerce una función superior de interpretación y control de los procesos neuronales. Para él, mientras que el cerebro está contenido en el mundo de la realidad física, ¿verdad? Pues, el cerebro como órgano, la autoconciencia pertenecería al mundo de los fenómenos mentales, que es irreductible a aquel, aunque entre ambas existan interacciones. Así, por ejemplo, las informaciones sensoriales que el cerebro procesa e integra se transforman en experiencias subjetivas. En sentido contrario, la mente autoconsciente es capaz de desencadenar y controlar determinados procesos neuronales que le permiten realizar un cálculo, hablar o realizar cualquier conducta libre. Este autor propone entre sus hipótesis sobre cómo y dónde se lleva a cabo esa interacción. La unidad de mente no se puede encontrar en el cerebro para este señor, entendido como un órgano físico, sino que se da en el nivel de lo mental, que es distinto y hasta cierto punto independiente de él. Bueno, a mí esto me recordó mucho pues, teorías filosóficas, que por cierto ahorita vamos a ver. Entonces vamos a ver visión filosófica de las relaciones de mente y cerebro, ya que este tema no compete solamente a la neurociencia ni a la parte biológica. Y pues aquí está, Aristóteles dice que vacila a la hora de atribuir una función al cerebro, a pesar de que ya en su tiempo hubo quienes defendieron que el cerebro era la sede orgánica de la actividad espiritual. El desencadenante del problema mente-cuerpo consiste en el descubrimiento de la mente como una realidad distinta de la materia. Recordemos, Platón y Aristóteles, ¿verdad? Tienen ideas parecidas en este sentido. El padre de esto es Platón. Para él lo claramente real son las ideas. Si nosotros nos vamos al mito de la caverna de Platón, podemos encontrar su hipótesis de cómo lo que nosotros conocemos en el mundo sensible son solo proyecciones de lo que existe en un mundo
digamos que para él es más real, que es el mundo de las ideas. Entonces, para Platón lo claramente real son las ideas. Esta tesis, que para una mentalidad empirista puede resultar peregrina, se apoya en la constatación de que mientras que el mundo sensible es fugaz e inestable, las ideas son eternas e inmutables. En este sentido, para Platón, digamos, el objeto en sí, lo que uno conoce como el objeto, vamos a imaginar por ejemplo un jarrón, no es lo real, sino el concepto de lo que es un jarrón. Si yo digo jarrón en este momento, todo el mundo se puede imaginar un jarrón, porque todos tenemos el concepto pues en nuestra cabeza de lo que es un jarrón, y esa es para él la idea que encierra esta realidad. También hablamos de Aristóteles, que pues lógicamente está basado en la tesis platónica, ¿verdad? Él afirma que las ideas se encuentran en la mente, en la acción del intelecto, y que con ellas se conoce la realidad, y que es por lo tanto lo verdaderamente separado de la materia y en consecuencia incorruptible e inmortal. Si nosotros vemos el mito del carro alado de Platón, nos damos cuenta de que habla del alma, ¿verdad? Que se divide en tres. Viene el carro alado, viene el caballo negro, el caballo blanco, que el caballo negro es el de las pasiones terrenales, el blanco me eleva al mundo de las ideas, y el que está controlando el carro, ¿verdad? Que es la razón, si no me equivoco. Tiene que estar, digamos, pendiente de esas dos partes del alma, que para estos filósofos era como, por así decirlo, esta pelea entre lo terrenal y lo sublime, ¿verdad? Y pues el carro se mantiene en el aire siempre y cuando esta mente pueda acercarse al mundo de las ideas. Cuanto más se acerca a lo terrenal, cae, ¿verdad? Esta noción de autoconciencia pasará a través del racionalismo también, el empirismo, y Kant y a los autores idealistas que se plantean con tal radicalidad que la consideran el primer principio de filosofía. Dice la de Descartes. Creo que aquí me adelanté un poquito. Estaban hablando del dualismo, perdón. Lo que a Descartes le resulta irreductible a la materia no es en primera instancia la capacidad de conocer la verdad, sino el pensamiento autoconsciente. Este manifiesta para él en primer lugar no como saber, sino como duda metódica, una duda que se estrella contra la imposibilidad de negar su propia existencia. Ahí sí, ya esta noción de autoconciencia pasará a través del racionalismo, que es el de Descartes, el empirismo, a Kant, autores idealistas. Recordemos que Descartes plantea esta famosa frase que dice, pienso, luego existo. Es importante entender que ese luego de ergo es por lo tanto, por consiguiente, no significa que una cosa pasa primero y luego la otra. O sea, pienso, luego existo, no significa primero pienso y luego existo. No, significa pienso, por lo tanto existo. Porque entre sus teorías de cómo se obtiene el conocimiento, Descartes se peleaba con la idea empirista. No quería, digamos, ser adepto a esta idea de que el conocimiento se obtiene a través de la experiencia, porque él decía que la experiencia vivida, ¿verdad? Se obtiene a través de los sentidos, y que los sentidos eran engañosos, porque por ejemplo yo puedo ver un color a plena luz del día, otro color, el mismo color más tarde o en la noche, y parecerme un color distinto.
entre otras cosas que la percepción me puede, digamos, jugar pasadas, ¿verdad? Entonces él decía, ¿no? Los sentidos son engañosos. Entonces, ¿cómo es que yo puedo confiar en lo que veo y en lo que siento, ¿verdad? Y él se empieza a plantear la incógnita incluso de su propia existencia. ¿Cómo sé yo que yo realmente existo? Que esta es la realidad, que estos son los otros, etcétera. Y entonces él llega a la conclusión de que por el solo hecho de tener esta duda, él está pensando y eso lo hace existir. Entonces es como, como yo me planteo estas cosas, entonces existo porque yo pienso y como pienso, entonces existo, ¿verdad? Bueno, aquí hablan también algo sobre la relación del hombre, el papel que juega el hombre materia y el espíritu, el cuerpo, el alma, la mente, el cerebro, etc. Ahí yo sí pues voy a meter un poquito, bueno, y los vínculos entre la razón y las emociones. Ahí yo voy a meter un poquito mi opinión personal. Yo no pretendo para nada, digamos, resolver este asunto porque ni siquiera ellos mismos lo pueden resolver, pero desde mi percepción el hombre o el ser humano es un ser tripartito que se divide en espíritu, cuerpo y alma. Y en el alma, que un poco platónica y mi idea sobre el alma, va a ser aquella que va a contener mis emociones, mi voluntad, mis pensamientos. Y bueno, esa es la opinión mía personal, ¿verdad? La parte espiritual es una parte que solamente se puede llenar con algo espiritual. Y para mí las tres están en comunión. Ahora, la neurociencia contemporánea dice que da por supuesto con mucha frecuencia que los fenómenos mentales solo pueden entenderse como la expresión biológica de los procesos cerebrales y que hay correlatos neuronales de todas nuestras experiencias subjetivas. Aquí me pareciera como que están negando la posibilidad de algo espiritual relacionado a la neurociencia. Sin embargo, según lo estudié yo, ¿verdad? En el diplomado de neurociencia, yo pude notar que se hablaba de una necesidad intrínseca del ser humano por lo espiritual. Y me parece muy lógico porque, o sea, si nosotros echamos un vistazo a la historia, siempre el hombre busca dar una respuesta a esta parte espiritual de una u otra manera. Hoy día, no sé, el horóscopo, la pachamama, lo que ustedes quieran, el sentirse uno con la naturaleza y llenarse de espiritualidad por medio de ella, pero el hombre siempre necesita esa parte espiritual y existen estudios que afirman que cuando el ser humano está en un momento de estos espiritual, y yo lo confirmo porque me sucede cuando yo estoy orando y así, o alabando a Dios, el cerebro segrega una cantidad bastante alta de neurotransmisores que le hacen sentir bien, como la dopamina, ¿verdad? Que estas son neurotransmisores que te hacen sentir pues bienestar, ¿ok? Entonces, bueno, eso sería hasta aquí mi comentario. Hasta luego.